Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la fiesta de las Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues en esta mesa se va a hablar de cuidar es un súper trabajo. Hablar del trabajo de cuidados lo considero en lo personal, es un triunfo de por sí ya de entrada, ya que es hablar de las labores que aún hoy en día son consideradas obligatorias para las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Se disfraza de nombre de cariño, amor, incluso hasta parte de lo femenino. Es un trabajo que no distingue de edad y que no tiene un horario establecido, ni tampoco respeta profesión o no profesión, simplemente está enmarcado dentro de las obligaciones de las mujeres. Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Daniela Barragán, soy periodista, reportera en el portal digital sinembargo.mx y pues es un honor para mí presentar a las ponentes de esta mesa. Vamos a iniciar con la presentación. Primero está Edith Ortiz Romero. Ella es licenciada en Economía y especialista en el género en la economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es académica en el CIEG también de la universidad y algunos de los proyectos para los que ha participado son presencia de mujeres y hombres en la UNAM, una radiografía, tendencias de género, Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior y para el micrositio COVID-19 y Género. Las líneas de investigación que maneja Edith Ortiz Romero son estadísticas con perspectiva de género, división sexual del trabajo, uso del tiempo y trabajo doméstico no remunerado. También nos acompaña el día de hoy Patricia Rodríguez López. Ella es académica del IIEC, es tutora y profesora en la Facultad de Economía en la UNAM, tiene estudios de doctorado por la Complutense de Madrid en España, también cuenta con una maestría y licenciatura en Economía por la UNAM, tiene la cátedra José Gaos de la Universidad Complutense y también de la UNAM. Es corresponsable de los proyectos PAPIT, el último de ellos, Mujeres, Reproducción Social y Presupuestos Públicos. También ha coordinado libros como Los feminismos latinoamericanos, Presupuestos de género, Reproducción social y mercado laboral femenino, Políticas públicas, trabajo femenino y presupuestos de género. También es coordinadora del grupo de trabajo de Claxo sobre feminismos. Nos acompaña también la doctora Verónica Montes de Oca Zavala. Ella es socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población por el CEDUA del Colegio de México en 2001. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 25 años. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 y desde el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria como coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde desarrolla actividades académicas y culturales. Nuestra cuarta ponente del día de hoy es la doctora Amada Rubio Herrera. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, en Ciencias por el CINVESTAB, y también es doctora en Antropología por la UNAM. Ella obtuvo la medalla Alfonso Caso de la UNAM y es becaria postdoctoral de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores del SNI y tiene experiencia en procesos de desarrollo endógeno, investigación, acción participativa y en el acompañamiento a grupos de mujeres rurales en la autogestión de sus organizaciones productivas. Entre sus líneas de investigación de la doctora Amada Rubio Herrera está género, etnografía institucional y riesgo, vulnerabilidad y desarrollo, políticas públicas y violencia estructural. Pues a todas, bienvenidas. Bienvenidas, es un gusto estar aquí en la Feria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y comencemos, si les parece, con la primera ronda. Vamos a tener 5 minutos, cada una tiene 5 minutos para empezar a hablar sobre este reconocimiento al trabajo de cuidados desde sus áreas de estudio. ¿Cómo ven este tema? Doctora, por favor, empezaríamos con la doctora Edith Ortiz Romero. Muchas gracias, Dani, por la presentación. Gracias por la invitación. Es un placer compartir con grandes doctoras en esta mesa este tema que es muy importante.
Bueno, pues el trabajo de cuidados está presente en la vida diaria de las personas. Sin embargo, no es reconocido, como ya bien lo mencionó, ¿no, Dani? Y no es reconocido porque las principales encargadas de realizarlo son las mujeres, a quienes se les ha atribuido características que justifican que son mejores cuidadoras, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, dicen que somos más pacientes, cariñosas, mejores cocineras, somos más dedicadas y somos más limpias, ¿no? Etcétera. Toda esta serie de características pues son atribuidos a algunos roles y estereotipos que tienen que ver con género, ¿no? Lo cual también ha ocasionado que los hombres no tengan la misma responsabilidad del trabajo de cuidados. Con esto no digo que no lo realicen. Sí, hay una participación de los hombres, sin embargo, no es equiparable con lo que realizan las mujeres. Y esta situación ha ocasionado que las principales responsables sean las mujeres. Eh, las actividades de cuidados van desde la preparación de alimentos, la limpieza de la vivienda, lavar ropa, realizar compras necesarias, como son comidas, medicamentos, accesorios para la casa, pues hacer citas médicas, llevar a citas médicas, bañar, cambiar, etcétera, ¿no? Hay una serie de actividades que podemos nombrar que tienen que ver con todo este trabajo de cuidados. Y esto me parece muy importante mencionarlo porque damos por hecho que ya sabemos cuáles son las actividades de cuidados, ¿no? Y en realidad creo que todo lo que se realiza dentro de casa y, se tiene que contabilizar, ¿no? Por ejemplo, ONU Mujeres divide este tipo de actividades en cuidados directos que tienen que ver con que las personas que cuidan tienen que estar presentes, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona, hay un bebé en esta familia, se le tiene que cambiar, se le tiene que dar de comer, se le tiene que bañar, eso es como un tipo de cuidados directo que se les llama, y también hay cuidados como indirectos, ¿no? Que son como la limpieza de la casa, la preparación de alimentos, que en realidad no es necesario que esté presente, pero que los integrantes del hogar pues disfrutan de este tipo de actividades, ¿no? Que se realizan y que son necesarias. Entonces, por un lado, pues hay que ver qué tipo de actividades se realizan. Dos, tiene que ver también con el tipo de la estructura familiar que se tenga, es decir, quiénes están viviendo en ese mismo espacio, ¿no? Hay familias nucleares donde está mamá, papá, hijas y o hijos, y entonces, bueno, eso pueden ser los integrantes son pocos, ¿no? También hay familias que son extensas, donde hay habitantes que son más, ¿no? Entonces, es qué actividades se realizan, quiénes están viviendo en ese lugar, y ahora sería quiénes son los que requieren cuidados, ¿no? Que son personas, pueden ser las dependientes, pueden ser menores de edad, personas con alguna enfermedad crónica, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, y personas que son independientes. Las personas independientes pueden ser los adolescentes que en algún momento requieren la preparación de alimentos, el monitoreo, ahora sí que una contención emocional, etcétera. Y los adultos que pues en algún momento pueden tener una enfermedad temporal, ¿no? Entonces, en resumen, todas las personas necesitamos cuidados, ¿no? Y es precisamente estas son unas acotaciones con las que me quise empezar porque es importante para reconocer y valorar el trabajo, tener en cuenta qué implica todo este panorama de cuidado. Entonces, tenemos quienes cuidan, para quienes se requieren los cuidados y qué actividades se requieren, pero también tenemos quiénes son las personas que cuidan. Y como lo mencioné, las principales cuidadoras son las mujeres. Para cubrir y cumplir con estas tareas, las mujeres necesitan dedicarle en promedio 31 horas, según la encuesta nacional del uso del tiempo, son 31 horas al trabajo no remunerado y 12 horas a la semana a los cuidados. En total son 43 horas a la semana que requieren las mujeres. Por esta razón, es importante el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidados. Y pues ahora sí que esta es la razón por la que pensamos que el trabajo de cuidados es un súper trabajo. Gracias. Exacto, impresionante, 43 horas a la semana.
Vamos con la doctora Patricia Rodríguez López. Por favor, doctora, adelante con su participación. Parece que tiene apagado su micrófono, doctora. Ay, perdón. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y gracias por la moderación de Daniela. Bueno, yo quisiera decirle que los economistas, estudiamos el trabajo, cómo en determinadas organizaciones sociales se trabaja para modificar, crear todos los bienes y servicios que necesita una sociedad para funcionar, para vivir, para reproducirse. Y también por otro lado que las mujeres somos el 50% de la población. Y generalmente en economía se estudia solamente aquella parte del trabajo que es pagada, que es remunerada. Y esta parte del trabajo que parece ser que son los que crean solamente los bienes y servicios que vamos requiriendo todos los seres humanos y todas las personas, parece ser que esta parte de la economía del trabajo que crea bienes y servicios, digamos, para el mercado, y que reciben remuneración, son hombres, y que se desarrollan dentro de la parte pública, digamos, ¿no? Dentro de la parte visible. Pero no se ha, ya tiene más o menos unas 3, 4 décadas, que se ha comenzado a estudiar que la otra parte de la población, el otro 50%, que somos las mujeres, que no somos minoría, esto creo que es importante porque parecemos a veces minoría, nos tratan a veces así, desarrollamos por cuestiones sociales, culturales, económicas, desarrollamos una serie de trabajos que hoy se llaman trabajos de cuidado. Se ha visto, se ha estudiado, se ha visibilizado por fin que las mujeres, aparte de que tenemos los niños, tenemos esta parte de los seres humanos para volver a reproducir la propia sociedad del mundo, digamos, tenemos esa posibilidad. Algunas quieran, otras no quieran tener hijos, pero tenemos esa posibilidad. Pero aparte nos dieron, socialmente nos determinaron para decir que teníamos que cuidar a estos seres humanos que nosotros damos vida, pero aparte hacernos básicamente responsables nosotras. Y entonces comenzamos a cuidar, desde chiquitas nos comienzan a enseñar a cuidar. Y esto de cuidar, ya lo dijo muy bien Edith, es desde alimentar, desde cuidarnos cuando estamos embarazadas para tener niños sanos, hasta comenzar a cuidar a los bebés, comenzar a cuidar su desarrollo, al esposo, a crear y condiciones para que toda la familia, en este caso, o en el núcleo familiar, funcione y logremos tener seres humanos que realmente sirvan a la sociedad para entrar a trabajar a los hombres, digamos, y que sean exitosos en términos de obtener mayor cantidad de dinero o visibilidad o éxito público, y a las mujeres nuevamente para que tengan hijos y para que cuiden nuevamente. Y somos responsables de todo ese trabajo de cuidado que no se observa como productivo, que no se observa como necesario, pero que es indispensable para toda la economía. Si nosotros pensáramos y remuneráramos y pagáramos todo el trabajo que más bien que hacen las mujeres, si se pagara, sería casi que el otro 50%, digamos, de la economía. Se tiene que observar claramente que este trabajo de cuidado es más allá que estratégico, sirve para la producción, sirve para toda la sociedad, sirve para todo el mundo. Y aparte, ya también el desarrollo social, cultural, económico, ha llevado que las mujeres nos integremos al mercado de trabajo. Pero esto no ha definido que no, aparte de que nos integramos al mercado de trabajo, no ha impedido que sigamos haciendo el trabajo de cuidado. Es una responsabilidad
como que natural, digamos, que se nos ha determinado. Y eso lo que ha ocasionado es que las mujeres trabajemos en todo momento, ya sea pagado o no pagado, y tengamos más responsabilidades. Creo que cuando se vea realmente que el trabajo de cuidados que requiere cualquier persona, todas las personas las necesitamos, las propias mujeres necesitamos ese trabajo de cuidado. Cuando se vea lo importante que es, entonces se pueda sociabilizar ese trabajo desde las políticas públicas hasta todos los integrantes de una familia lo hagan, eh, remunerado o no remunerado. Las mujeres seríamos riquísimas si nos pagaran todo el trabajo diario cotidiano que hacemos de cuidado. Y aparte que lo hacemos con amor, ahí hay muchos sentimientos también en juego, y también eso lo hacemos las mujeres. Claro, claro, es mucho y sobre todo lo que usted comenta, doctora, que no se siente como necesario ni valorado, pero lo necesitamos todos. Vamos ahora con la participación de la doctora Verónica Montes de Oca Zavala. Por favor, doctora, tiene 5 minutos. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a la Fiesta en Ciencias Humanidades por nuevamente estar con ustedes y también con mis colegas, que me encanta escucharlas. Bueno, yo pienso y me encanta también pensar que están los jóvenes, nuestros colegas y otros estudiantes de pronto de nuestra universidad, de nuestra comunidad escuchándonos, y solamente que me gustaría decir 2, 3 ideas muy importantes. Uno es que no hay actividad en la humanidad más importante para nuestra sobrevivencia en todos los siglos y siglos, en todo el tiempo de la humanidad, que el cuidado. Y ahorita que te escuchaba, Patricia, me recordaba esta entrevista que le hicieron a Margaret Mead, ¿no? A principios de los 30, donde le preguntaban qué era lo más importante que ella había encontrado en todas sus excavaciones arqueológicas, y un cariñito ahí por la antropóloga que te va a hablar. Y ella decía que era un fémur roto. Y entonces todo el mundo le decía, pero ¿cómo un fémur roto? ¿Qué significa? ¿Por qué? Y es que ella, obviamente, desde su perspectiva femenina como mujer, ella decía que para que esa persona en ese fémur roto haya podido sobrevivir y haya podido alcanzar, tener agua, alimentos, haya podido ser en un momento cuidado, protegido de las bestias alrededor y demás, de la intemperie, es que tuvo una red de cuidado. Entonces, esto es sumamente importante porque nos está diciendo que desde antes de que fuéramos Homo sapiens, ¿no? La vida humana en todas sus formas necesitaba de procesos y redes de cuidado. Pero que efectivamente, como dice Edith y como dice Patricia, este trabajo solamente se nota cuando no existe. Y esto es bien interesante, porque cuando no hay cuidado es cuando nos damos cuenta de la importancia de ese cuidado. Y incluso ahora podemos ver que hay, digamos, distintas maneras de apreciar ese gran trabajo que se realiza, este súper trabajo que es el cuidado, porque todos nosotros, desde que éramos bebés, y como bien dice Patricia, desde que estábamos a lo mejor en el vientre de nuestra madre, tenemos cuidados, de hecho, todas las personas en el curso de la vida necesitamos cuidados. A veces uno piensa que solamente los niños o niñas o los bebés o las personas mayores. No, todas las personas, y esto es muy importante para los jóvenes que nos escuchan, porque también ellos necesitan cuidados. Todas las personas necesitamos distintas formas de protección y de cuidado en la vida diaria. Y esto es porque toda la humanidad, en cualquier momento el ser vivo puede ser vulnerable y puede ser dependiente. Es decir, podemos tener un accidente en algún momento, en la cocina, en la calle, en cualquier momento, y nos hacemos vulnerables. Por lo tanto, necesitamos cuidar. Pero fíjate que ahora en este siglo XXI, afortunadamente, con el mayor desarrollo de las estadísticas, de las encuestas, como mencionaba Edith, y de una reflexión además mucho más madura del pensamiento feminista, que aquí esto es bien importante, el pensamiento feminista no es solamente para nosotras las mujeres, el pensamiento feminista es para el planeta, es para el mundo, es una mirada distinta
a la patriarcal. Y es una mirada que busca recuperar el sentido de la vida y cuidar la vida misma. Por eso se habla mucho ahora de la sostenibilidad de la vida, que no es solamente la vida humana, sino también es la vida ambiental, la vida de la naturaleza. Entonces, esto es sumamente importante porque ha confluido ahora la investigación, las estadísticas, los censos, las encuestas, las mediciones del tiempo, de las actividades que realizamos todas las personas, pero además confluye un cambio demográfico muy importante en el planeta. Nuestras poblaciones van cambiando y ha llamado mucho la atención en la investigación sobre envejecimiento las redes de apoyo de las personas mayores, sus redes de cuidado y también las posibles necesidades que hay frente a la aparición de la dependencia. Porque no todas las personas mayores somos dependientes, pero en algún momento, como en cualquier momento del curso de vida, podemos ser dependientes. Entonces confluye un cambio demográfico, un cambio y desarrollo en las estadísticas con un fortalecimiento del pensamiento feminista. Y esto es sumamente importante, no solamente en nuestro país, quiero decirles a todos, sino en el mundo entero, porque la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, ONU Mujeres, INMujeres, CEPAL, todas las organizaciones mundiales estamos en la misma sintonía, coincidiendo con ellos, porque es una evidencia científica. Y quiero mencionar solamente que hace unos años se hablaba, por ejemplo, de la ayuda física o del apoyo instrumental. Hoy sabemos que son cuidados y hoy reconocemos esto como un súper trabajo, el trabajo de cuidados, porque requiere tiempo y el tiempo es una de las dimensiones más importantes en la vida de la humanidad, a tal grado que hemos luchado por aumentar la esperanza de vida de la humanidad, de las personas. Entonces, obviamente, el tema de los cuidados es sumamente importante. Pero fíjense cómo incluso antes no sabíamos ni siquiera a quién se cuidaba, no teníamos datos. Hoy sabemos a quiénes se cuidan, pero además también sabemos, como bien señala Patricia y Edith, quiénes son las principales que cuidan. Y esto se refleja tanto en nuestros hogares como en la vida pública, en los sistemas de salud. En la gran mayoría de los sistemas de salud del mundo, las mujeres somos mayoría. ¿Por qué? Porque también ahí cuidamos. Entonces, algo que es sumamente importante con este súper trabajo del cuidado es que ya no está dentro nada más de la esfera doméstica y de la vida familiar. Ahora, y esto es muy importante, Dani, está en la vida pública. Todas las generaciones de mujeres estamos hablando del cuidado y además desde una mirada interdisciplinaria que es un avance fundamental. No solamente desde la economía, sino desde la filosofía, desde la sociología, la demografía y todas las demás, incluso la medicina está hablando del cuidado. Entonces, esto es sumamente importante para ubicar el tiempo histórico y la estrategia que está siguiendo el mundo, tratando de cambiar un poquito la injusticia en la distribución del tiempo de la vida de las mujeres. Perfecto, doctora, muchas gracias y sí, muy interesante. Yo por eso decía, hablaba de un triunfo de entrada, de estar hablando de estos temas en espacios como este. Y bueno, ya ahondaré en varios puntos que anoté por acá, pero pasemos antes a la participación y así concluimos esta primera ronda de la doctora Amada Rubio Herrera. Por favor, doctora, tiene 5 minutos. Sí, buenas tardes a ti, Daniela, y a mis colegas. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Ciertamente, como antropóloga, me gusta dar la dimensión humana a estos temas, ¿no? Y yo quiero introducir este tema con las mujeres rurales, porque justo acá ahora la doctora Verónica Montes ha mencionado un punto importante, que el trabajo de cuidados está en el ámbito ya público. No siempre es así en estos contextos que se construyen justamente desde ciertas condiciones de desventaja. Entonces, ¿quién cuida a las cuidadoras en estos contextos rurales? Hablando del contexto de Yucatán, que es donde me encuentro y que es donde he estado trabajando en los últimos años. Por ejemplo, me quiero remontar un poco a los datos que desde que inició esta pandemia sociosanitaria, la Secretaría de Salud ha reportado ininterrumpidamente que Yucatán es la entidad del estado, del país, con mayor número de contagios y muertes en población que se considera como indígena, ¿no?
Y en Yucatán es un estado además que el 65% de la población, poco más del 65%, se reconoce como indígena. Y ese es el estado más castigado la pandemia, ¿no? Y quienes más se contagian, según estos reportes de la Secretaría de Salud, son quienes se han dedicado o quienes declaran estar dedicadas a las tareas del hogar. Históricamente, esto le ha correspondido a las mujeres. Y dedicarse a las tareas del hogar, ojo, porque esto es una trampa, porque los cuidados pueden confundirse con el trabajo doméstico, pero no son igual. Entonces, ahí también están las mujeres en esta dimensión. Y es un súper trabajo porque ¿quién cuida a las cuidadoras? En esta contingencia sociosanitaria particularmente, se cuidan ellas solas. Y me ha tocado a través de los seguimientos que he dado, o sea, a través de los contactos con nuestras compañeras, que aún enfermas, con toda la sintomatología del virus, siguen proveyendo bienestar. Y por eso cuidar es un súper trabajo, porque se da bienestar. Y en estos contextos sigue siendo absorbido este trabajo de cuidados. Sí, se puede hablar de una red de cuidados, pero que recae en las mujeres de distintas generaciones, ¿no? Desde la mamá, o sea, la mamá, pero también está la abuelita, están las tías. Es una red de mujeres que hemos documentado y que sigue siendo entonces un ámbito de incumbencia privado en algunos contextos como estos del sur de Yucatán. ¿Y qué quiero también mencionar al darle esa dimensión humana, más antropológica a este tema? Que no hay una única forma de cuidar, y esto lo sabemos, ¿no? Existen distintos sistemas culturales y por tanto estos sistemas de cuidados también pueden ser diferentes. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque y esto yo creo que lo vamos a abordar más adelante, solo me anticipo poniendo aquí en mesa este punto, porque si hablamos de políticas públicas que impulsen esta dimensión del cuidado, tendríamos que también considerar estas especificidades culturales, estos sistemas culturales, porque luego, ¿qué tenemos? Modelos de crianza, pensando en la crianza y pensando en los niños, en las niñas, en las niñeces, que no corresponden. Tenemos luego que se quieren importar modelos nórdicos de crianza en contextos donde no van. Porque tiene una lógica que la mamá tenga aquí al niño o a la niña en la teta, ya muy grande, que duerman en hamaca, que los envuelvan, aquí se les llama cocito, o sea, envolverlos para que no se muevan, que los pongan en hamaca, y porque responden a otros sistemas culturales, y que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, cuidar, para cerrar esta primera parte, es un súper trabajo porque genera bienestar, porque también genera bienestar, se hace desde un ámbito privado, en este caso, en estos contextos que estoy señalando, se traslapa a veces con la categoría del trabajo doméstico, lo cual, repito, es una trampa porque son dos elementos distintos de análisis y tenemos que problematizar entonces a los cuidados, porque si los subsumimos al trabajo doméstico, se pierde toda esta riqueza que ya han comentado mis compañeras que me precedieron. Entonces, pues sigue sin reconocerse y sin visibilizarse, queda subsumido al trabajo doméstico y esta es una trampa. Y en este sentido, yo quisiera señalar que son actividades esenciales para sostener la vida entre especies, entre distintas especies. Las mujeres del campo no solo cuidan a los niños, a las niñas, a los abuelos, a las abuelas, cuidan a las gallinas, cuidan a los cerdos, cuidan también las propias redes familiares. Entonces, cuidar es un súper trabajo que con las mujeres rurales tiene una dimensión específica. Y con esto cierro mi primera intervención. Ay, doctora, nos deja heladas con todos esos puntos que pone sobre la mesa e incluso, bueno, la pregunta con la que usted parte de quién cuida a las cuidadoras, pues nos regresa a mucho de lo básico. Esa es la primera ronda de participaciones. Regresamos, por favor, con la doctora Edith Ortiz. Justo estoy viendo que dentro de sus puntos de investigación ya está pues el factor pandemia. Me gustaría preguntarle sobre eso. Estar en casa, estar trabajando, estar cuidándose de una pandemia, ¿qué conlleva para los trabajos de cuidados, doctora, para las mujeres?
Gracias. Sí, pues ahora sí que podría sonar repetitiva lo que han dicho las colegas, pero bueno, pues sí, o sea, efectivamente los cuidados ha sido un tema que se ha discutido por años para que sea reconocido como un trabajo y que sea reconocido como un trabajo precisamente por lo que ya mencionaron en cuanto a que requiere un desgaste físico, emocional y se requiere tiempo. Una forma en la que se ha podido medir, pues es el tiempo, ¿no? Y como les mencionaba un dato, pues el tiempo que dedican al trabajo de cuidados no remunerado es equiparable a una jornada laboral y por eso la doctora Verónica hablaba pues de la doble jornada, ¿no? Y que precisamente esto también nos lleva a que actualmente la presencia de las mujeres en trabajos remunerados pues ha incrementado, ¿no? Entonces, esta parte pues es muy importante porque se sigue realizando este trabajo de cuidados y entonces se tiene que empezar a compatibilizar este tiempo, ¿no? Bien, ese por un lado en cuanto al reconocimiento de esta actividad como un trabajo. ¿Cómo afecta a las mujeres? Bueno, la pandemia vino pues, a decirnos que realmente los cuidados tienen que estar ahorita en el centro de discusión precisamente porque si había algún tipo de institución que se encargara de estos cuidados, pues bueno, cerró, ¿no? Entonces todo este trabajo se trasladó a los hogares y se trasladó a las mujeres, ¿no? Y que en muchos casos tuvieron que seguir trabajando remuneradamente dentro de casa o también pues en algunos casos no tuvieron la oportunidad de quedarse en casa y tuvieron que salir. Entonces tuvieron que resolver estas actividades de cuidados. Y como decimos, no simplemente es que la pandemia nos haya encerrado, sino que existió gente enferma que necesitó pues cuidados muy específicos y no eran como pues salir a buscarlos, ¿no? En muchos casos era estar dentro de casa y ahí resolverlo. Entonces, pues bueno, algunas, pues por ejemplo, estrategias que yo revisé que decían las mujeres que trabajaban, era pues tener que acomodar sus horarios laborales, tener que despertarse más temprano, dormir más tarde, pues para poder resolver desde tareas con los hijos o hijas, cuidar a las personas. Entonces fueron estrategias que se fueron implementando para poder resolverlo, ¿no? Y pues bueno, esta parte es la que pues queda, ¿no? En cuanto a las propuestas que seguramente más adelante de las que hablaremos, en los cuales necesitamos pues un sistema que responda a estos cuidados, ¿no? Y que pues que en muchas situaciones, como bien menciona la doctora Amada, pues las condiciones de las mujeres no son las mismas, ¿no? En zonas rurales y en zonas urbanas es muy diferente. Ahora sí que el acceso a instituciones de salud, de educación y todas estas tipo pues sí, donde se puede resolver algunos cuidados, hay veces que no se tiene ni siquiera acceso, ¿no? Entonces, estas son como algunas, pues sí, barreras, algunas a las que nos hemos enfrentado. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Edith Ortiz. Pasando también ahora con la maestra Patricia Rodríguez López, usted durante su primera participación tocaba temas sobre la economía de las mujeres y la informalidad. Me gustaría si pudiera ahondar sobre este tema porque justo al hablar de cuidados y de trabajo doméstico, pues las mujeres al incluirse al mercado laboral pues podrían verse, y los datos están ahí, podrían verse más tentadas, por así decirlo, a optar por trabajos informales al no tener un horario establecido o un lugar de trabajo fijo. ¿Qué nos puede hablar sobre esto? Sobre, digamos, para todos los países, en el caso de México, el reto de la lucha contra la informalidad es claro, pero ¿qué pasa en específico con las mujeres y también con este otro trabajo que cargan dentro de los hogares, maestra? Gracias. Bueno, mira, si nosotros pensamos que las mujeres están muy determinadas en los cuidados, en los supertrabajos de los cuidados,
Bueno, cuando las mujeres se integran al mercado laboral, también muchos están definidos en esto. Y muchas mujeres nos vamos hacia el sector servicios, hacia el sector de servicios y de cuidados. Entonces, y yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, comenzaba a estudiar, se nos determinaba que las mujeres deberíamos de ser maestras, secretarias, enfermeras. Hoy ya es mucho más amplio, pero siempre tratando de hacer extensivo nuestro trabajo, nuestros estudios al trabajo de cuidados y a los supertrabajos de cuidado. Y esto nos ha llevado también a que estemos en sectores de servicios generalmente informales porque pues tratamos de integrar nuestro trabajo de cuidados dentro de nuestra casa, tratamos de integrar nuestra vida familiar, teniendo a nuestros hijos y debiéndolos cuidar, los tratamos de integrar, digamos, a nuestro trabajo laboral. Y esto nos ha generado que tengamos menores salarios, busquemos menores horarios, entremos ya con condicionamientos, digamos, distintos a los que pide el mercado de trabajo para integrarnos y muchas veces desarrollarnos dentro de estos trabajos laborales. Creo que la situación está cambiando, creo que todo mundo se tiene que dar cuenta que si las mujeres nos liberan de cierta carga de trabajo de cuidados no reconocidos dentro del hogar, podemos tener una mejor y mayor participación en el mercado laboral y todos hacernos cargo de todos, hombres y mujeres. Entonces, el mercado informal es una salida por horarios, básicamente por horarios y por nivel de, digamos, no quiero decir responsabilidad, sino por nivel de exigencia, que es una opción de las mujeres. Y hay veces que este trabajo, y lo sabemos, informal, llega a ser hasta realizado en las casas, ¿no? Las de catálogo, ventas con las vecinas, etcétera, que es una forma de tener ingresos por parte de las mujeres y subsanar ciertas necesidades del hogar que se tienen, pero cumpliendo siempre con los super trabajos de cuidado. Es así la vida de las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Tenemos todavía otros 2 minutos con su participación y qué bueno, porque me gustaría preguntarle también sobre no sé si es nuevo, pero sí lo he escuchado recientemente, el concepto de pobreza de tiempo, maestra Patricia, que justo en las mujeres, todo el trabajo en casa, ¿qué opina usted de este tema, de este punto? Bueno, para las mujeres que están en el mercado laboral y que tienen que estar responsabilizándose de todos los trabajos de la casa, de los supercuidados, del trabajo de cuidado, bueno, no hay trabajo, no hay tiempo para ellas. Y se acepta y se renuncia de manera normal para las mujeres. Entonces, desde el descanso, el tiempo para el descanso, el tiempo propio para tener actividades sociales o recreativas o deportivas, o sea, todo esto que uno acepta socialmente, renunciar cuando uno ya tiene la responsabilidad directa, porque todas las mujeres tenemos trabajos de cuidado, las hijas desde pequeñas tienen muchísimo más responsabilidad de trabajo de cuidado que los niños, y los jóvenes y los adolescentes y los adultos mayores, los viejos, las mujeres siempre tienen mayor responsabilidad y tienen muchísimo menos tiempo para ellas y para tener un desarrollo personal y hacer lo que ellas les gustaría hacer. Este sacrificio de las mujeres se ve como muy bien valorado socialmente en contra de la personalidad y del propio desarrollo de las mujeres, ¿no? Y lo hacemos con gusto, que es lo peor.
Sí, sin duda, sin duda. Aprovecho que estamos a la mitad de esta segunda ronda para leer rápidamente 3 comentarios. El de Jessy Sadi, que nos comenta: el sistema capitalista neoliberal se ha apropiado de nuestros tiempos de trabajo, de descanso y recreación. Todo el tiempo estamos consumiendo y trabajando para consumir. También el comentario de Margarita Cruz Colunga, que nos dice: el cuidado es una estructura fundamental y necesaria para estos nuevos tiempos. Y tenemos el de Erika Elizalde, que agradece que el tema de cuidado se incluya más en las actividades de la UNAM y no solo acotado al seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez. Y justo aprovecho este comentario para pasar con la doctora Verónica Montes de Oca, porque pues al tratarse justo de una de sus áreas de investigación, doctora, estos trabajos de cuidados terminan en algún momento de la vida de las mujeres o no. Pues no, fíjate que no. Fíjate que hay mucha investigación sobre mujeres mayores que cuidan a otras personas mayores, ¿no? Y mujeres mayores, incluso con enfermedades crónico-degenerativas, siguen cuidando a otras personas de distintas generaciones. Entonces, esto es sumamente importante porque el alargamiento de la vida es diferencial en materia de calidad de vida para hombres y mujeres, ¿no? Y esto es aún más fuerte y más me gustó mucho lo que dijo Amada, ¿no? Porque nuestro país pues tiene más de 68 grupos étnicos, tiene distintas culturas y que nos conforman y que somos un país con muchas culturas integradas y por supuesto es diferente el cuidado dependiendo también de los entornos de este cuidado. Entonces, estoy pensando de pronto en las comunidades rarámuri, por ejemplo, en Chihuahua, ¿no? O de pronto los zoques en Chiapas, o como mencionaba Amada, los mayas, las mayas en Yucatán. Pero esto también es sumamente importante, porque fíjense que una investigación que hizo una colega, Ana Fidelia Aparicio, a quien le mando un saludo, ella analizó la encuesta Origen-Destino, y ella descubre, fíjate una cosa muy importante, la movilidad de las mujeres en las ciudades para poder cuidar a otros hogares o a otras personas en esos hogares es muchísimo mayor en las mujeres con respecto a los hombres. Y el hecho de que las mujeres estén de pronto con ese mandato de cuidar hace que los hombres puedan movilizarse en distancias mucho más lejanas, por ejemplo, para encontrar incluso mejores trabajos. Entonces, fíjate que eso es muy fuerte porque los entornos, y también estoy pensando en esos entornos rurales, ¿no? Traer agua, conseguir medicamentos en lugares lejanos donde incluso a veces no hay ni siquiera una institución de salud a quien pedir auxilio, hace que tu inversión del tiempo sea muchísimo mayor, así como el esfuerzo, y también hace que tú corras más riesgos de tener accidentes o de no poder cuidarte tu persona. Entonces, esto es sumamente importante porque todas las personas tenemos 24 horas al día, todas las personas. Y entonces es brutal este dato que da Edith, porque si trabajamos 40 horas en un trabajo formal, por decir, pero además hay personas que trabajan 43 horas cuidando a otras personas, sean niños, personas con discapacidad o personas mayores con alguna dependencia, entonces, ¿a qué horas duerme la persona? Y hay investigación, me estaba acordando ahorita de Sarah Arber, que hizo una investigación muy bonita sobre el sueño y la calidad del sueño. Y las mujeres dormimos menos y soñamos menos también. Entonces, o sea, todo eso tiende también al deterioro de nuestra calidad de vida. Entonces, envejecemos las mujeres con muchísimo más actividades de trabajo hacia los demás, buscar también nuestra propia independencia económica y obviamente todo eso en nuestro curso de vida se va acumulando como una desigualdad. Y entonces, claro, llegamos a la vejez con enfermedades. ¿Y por qué perdió la vista? ¿Y por qué su artritis? ¿Y por qué ya no puede usted caminar igual? Bueno, porque toda su vida ha estado trabajando hacia los demás. Entonces, por supuesto que también ahora con la COVID, el trabajo se ha intensificado mucho en los hogares, el trabajo de cuidado, sobre todo también, no solamente por el momento de la infección misma, sino por las secuelas que implica la COVID-19, ¿no? Y muchas mujeres, como bien señalaban, se infectaron y siguieron cuidando a los demás. Yo tengo incluso colegas de la universidad que estuvieron
la desgracia de verse infectadas y aún así tenían que cuidar a otras personas. Entonces, por supuesto, esto es un tema sumamente importante. Y hay algo que no quisiera dejar de mencionar en este espacio, y es que esa precarización de la que hablaba Patricia en el trabajo remunerado, que eso es una precarización hacia las mujeres en el trabajo femenino, también se reproduce en el trabajo de cuidados. Entonces, Ángeles Durán ha escrito muchísimas cosas, pero una de ellas que a mí me ha llamado mucho la atención es esta nueva clase social que se está generando, digamos, en la industria del cuidado, que es un cuidatorial, que es una clase social que por desgracia sufre del mismo proceso de este sistema neoliberal capitalista, despreciativo de la vida humana y del trabajo de los demás, y que obviamente hace que la misma precarización en el trabajo que sufrimos las mujeres, ¿no? Muchas de las mujeres también vivan esa precarización en el trabajo también, ¿no? Entonces el área del cuidado se ve como precarizado, se ve también poco valorado en el mercado de trabajo, y eso obviamente propicia también, entre muchas cosas, esto que decías de la pobreza del tiempo. O sea, no tenemos tiempo para dormir, no tenemos tiempo de pronto para educarnos, para seguirnos preparando, y muchas mujeres, por desgracia, tampoco tienen tiempo para buscar y conseguir su propia autonomía. Entonces, vivimos, la mitad del planeta vive subordinado a la otra mitad del planeta, ¿sí? Y esto, la verdad que es muy fuerte, porque las personas que cuidan, ¿no? Tendríamos que ser todas las personas, no solamente las de un género, digamos, ¿no? Entonces sí es un tema que es sumamente importante porque tenemos que parar esta desigualdad que cada vez se acrecienta más, y las actividades de cuidado no solamente son por el cambio demográfico, sino también por este cambio epidemiológico que estamos viviendo ahora. Entonces, hoy más que nunca, esta experiencia de la COVID-19 tiene que despertarnos a hombres, mujeres, a todas las personas, incluso fuera de este sistema binario también impuesto. Tenemos que pensar en las formas en que podemos establecer, colaborar, solidarizarnos con los procesos de cuidado, porque todos en cualquier momento de la vida necesitamos apoyos y cuidados. Entonces tenemos que institucionalizarlo y obviamente teniendo en cuenta, como bien señala Amada, la interculturalidad de nuestro país, las diversidades de procesos, de poblaciones, ¿no? Y las diversidades de procesos de envejecimiento también, ¿no? Porque claro, somos muy diversos, muy diversos. Exacto, doctora, muchísimas gracias. Y sí, ya pasamos con la doctora Amada, que ya incluso entre el público ya le están preguntando, doctora, ¿quién debe cuidar a la cuidadora? Le digo que nos dejó a todo el mundo helada esa pregunta. Y la otra que a mí me gustaría hacerle es yo creo que es a nivel internacional, que esta imposición de los pensamientos entre comillas, modernos y desarrollados, pero ¿qué pasa entonces con estas comunidades, con estos sistemas culturales distintos, las comunidades indígenas? ¿Cómo se aborda ahí de una manera adecuada y respetuosa el tema del trabajo doméstico y de cuidados? Sí, puedo contestar. Yo creo que estas dos preguntas, estos dos comentarios los puedo, creo que, organizar en torno primero a la importancia de problematizar los cuidados, ¿no? O sea, de nombrarlos, de sacarlos de este ámbito privado que aún está en estas comunidades. Y segundo, yo aquí quisiera traer aquí al tema el derecho al cuidado, el derecho como una responsabilidad que le corresponde al Estado, no a las mujeres. Es el derecho al cuidado que debemos de tener todas las personas en los distintos momentos de nuestras vidas, porque, y esto también va en bono en lo que decía la doctora Patricia, que al nombrarlo o al ser un derecho, el derecho al cuidado, las mujeres tendrían la posibilidad de elegir si quieren o no ser cuidadoras. Pero como no hay esta posibilidad, sigue siendo parte de las responsabilidades. Y esto en los contextos rurales, sobre todo con población indígena, toma otras dimensiones, donde están ahí justamente los derechos. Y eso ya lo ha dicho Boaventura de Sousa muchos años antes. Quienes no son ciudadanas son las mujeres y los niños y las niñas. O sea, aquí se meten otras dimensiones, intersectan justamente con otras variables que históricamente
justamente han subyugado a las mujeres y a las mujeres rurales particularmente, ¿no? Entonces, aquí la antropología, o sea, claro, yo hablo desde mi posicionamiento disciplinar y también posicionamiento político, desde luego, da cuenta justamente de esta profundidad, de este trabajo fino sí, también la dimensión humana, pero a través de las distintas técnicas, a través de las distintas, igual, policompetencias que tiene el antropólogo o la antropóloga para conocer los contextos situados y de ahí poder hacer las propuestas. Tienen que venir de allí hacia ese lado, hacia el lado del Estado y no al revés. Porque no van a llevar, por ejemplo, en las comunidades mayas, los abuelitos y las abuelitas tienen un papel importante en las familias. No como me mencionaba hace unos años un burócrata, que sería bueno, estaban pensando en esta idea de crear asilos para ancianos, o sea, en las comunidades, ¿no? O sea, un poquito de realidad, ¿no? Un poquito de sentido común también. Entonces, por eso es importante hacer, y estos eventos de difusión de la ciencia, de divulgación de la ciencia, son fundamentales para mostrar justamente cómo se conciben estas realidades, en este caso el tema de los cuidados. Y bueno, además, volviendo a lo que mencionaba de la cuestión del derecho, yo creo que una dimensión que también está en los cuidados es que está este sentido de la culpa y que en las mujeres, ahí está, nunca se hace lo suficiente para la persona que se está cuidando. Debí de esto, debí del otro. O sea, ahí vemos. Y allí está el factor de la culpa. Por eso es el Estado quien debe de garantizar los cuidados, además cuidados de buena calidad. Y esto es urgente en el presente, pero también mirarlo hacia el futuro, también pensarlo y que se debe de actuar ya. Los cuidados son un tema que nos atraviesa a la humanidad, a las especies, pero que en estos ámbitos sigue siendo una cuestión asumida por las mujeres y por las mujeres rurales. Y quiero cerrar con esto. En el marco de esta contingencia sociosanitaria, este eslogan gubernamental de quédate en casa, pues no pudo aplicar. Aplicó, y esto ya es como que muy cacareado, ¿no? A quienes tuvimos ciertos privilegios, pero el campo, la ruralidad mexicana siguió su curso, siguió moviéndose, siguió trabajando, siguió con estas cuestiones, incluso con lo que se ha llamado las cadenas globales del cuidado, ¿no? Las mujeres siguieron migrando para cuidar a los otros, para cuidar a otros niños, otras niñas, otros abuelos, otras abuelas, pero dejando esta tarea, o sea, a otras mujeres de sus propios núcleos familiares, ¿no? Entonces, y a esto le tenemos que sumar en estos contextos que la escuela, como la institución, la educación, recayó además en ellas, ¿no? Y en casos de aquí cercanos, en casos de aquí del estado, incluso de la península, fue esto, ¿no? Hay altos niveles de analfabetismo. Entonces, ¿cómo una mamá que no sabe leer ni escribir, y no mencionemos cuando hubo pareja, porque pues igual era como otra carga, ¿no? Sígueme dando la comida, sígueme poniendo el agua, sigue viendo a las gallinas, o sea, otro hijo, ¿no? Otra hija. Y en este caso, yo creo que ahí también fue volver a vulnerar a estos grupos, ¿no? A través por ejemplo, de estas exigencias y el estigma, ¿no? Y el cliché que ya sabemos, pues es que son así, no quieren aprender a leer y escribir porque no le echan ganas, porque la mamá no los ayuda, pero aquí están todos estos males que es necesario ir primero nombrando, ir mencionando e ir actuando, pero tiene que venir desde estas propuestas, desde los mismos espacios socioculturales. Y ahí la antropología y otras ciencias, trabajo social también, la sociología, son importantes, ¿no? En este diálogo, ahora sí que poli, inter y multidisciplinario. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Amada. Todo lo que comentamos muy interesante. Vamos a pasar a la tercera y última ronda de participaciones. Antes quiero leer un par de comentarios que nos llegaron. Estos todavía no son preguntas para ustedes. Es el comentario de Victoria González, que nos dice: sin duda la corresponsabilidad es la clave, la resignificación de los cuidados para todas las personas. Sucede también que en el ámbito del hogar las habilidades que se han desarrollado en hombres y mujeres son distintas y en muchas ocasiones ella hace 3 actividades mientras ellos hacen una.
eso desmotiva y sobrecarga muchísimo. También el comentario de Mariel Osorno, que nos dice, es triste saber que las mujeres tienen un mayor peso en la sociedad y se podría decir que las mujeres debemos de aguantar el dolor que sentimos para poder hacer las cosas. Muchísimas gracias a todos los que están viendo esta mesa, muchísimas gracias por sus comentarios, y como les decía, ya pasando a la última ronda, me gustaría concluir con el tema de la creación de un sistema de cuidados que se ha manejado pues bastante poco en mi parecer, pero saber sus opiniones sobre qué es lo que falta, aunque yo también creo que al hablar de un sistema de cuidados, de hablar, como decía la doctora Amada, de las responsabilidades del Estado, creo que también hay una primera barrera que es el machismo, ¿no? Al decir que como por qué se va a crear un sistema de cuidados si es responsabilidad de las mujeres. Entonces, me gustaría que los últimos comentarios de esta ronda se centraran en esas conclusiones. Empezaríamos, por favor, con la doctora Edith Ortiz, por favor. Gracias. Sí, bueno, pues la creación de un sistema nacional de cuidados, pues es también pues es un logro, ¿no? O sea, ninguna, pues ahora sí que la implementación de alguna política, de algún, pues ahora sí como en este sentido que los cuidados se haya discutido para lograr este sistema, pues ha sido a raíz de una lucha, ¿no? O sea, realmente la pandemia, pues como yo había dicho antes, vino a decir, bueno, sí es necesario, miren, o sea, esto es necesario, pero esto ha sido pues durante muchos años y pues de muchas pues feministas, mujeres que realmente no han quitado el dedo del renglón. Bien, por lo que yo había escuchado, pues se había aprobado el Sistema Nacional de Cuidados, pero no tiene presupuesto, ¿no? No sé en este momento cómo vaya todo, pero bueno, entonces pensemos en que necesitamos que se implementen, pues sí, un sistema, pero que no sea simulación, ¿no? O sea, realmente necesitamos instituciones, como bien decían, la corresponsabilidad le apuesta a que el Estado asuma su responsabilidad, a que dentro de las familias haya una repartición, sí, entre hombres y mujeres, es necesario, ¿no? Que desde las infancias se empiece a reeducar y empezar a ser responsables a cada persona de las actividades que se requieren dentro del hogar, ¿no? En un principio. Sí se necesita que la pues comunidad y pues las instituciones privadas también empiecen a asumir trabajo, actividades de cuidados como trabajo, ¿no? Yo como lo he dicho, pues el trabajo de cuidados, si no es reconocido, pues no es valorado. Y si no es valorado, pues mucho menos va a ser pagado, ¿no? Coincido con la doctora Verónica que decía, bueno, hasta que no, ahora sí que no esté la ausencia de los cuidados, es cuando se voltea a ver, bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces, tiene que ser reconocido, valorado y tiene que ser pagado, ¿no? Y tiene que, en este sentido, esto nos va a ayudar a que la carga de las mujeres disminuya y con esto puede ayudar a que también las mujeres en todos los aspectos que ya habíamos comentado, autonomía, de trayectorias profesionales, laborales, y la participación en muchos espacios, pues va a aumentar, ¿no? Esto sí ha sido una de las, pues ahora sí, de los obstáculos que ha impedido que las mujeres pues puedan continuar con sus actividades y sus proyectos individuales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo diría, lo que se le apuesta por la corresponsabilidad, creo que sí es ahí donde entra el papel del Estado y con esto un sistema nacional de cuidados que realmente nos ofrezca soluciones, ¿no? Claro, claro, perfecto, maestra. Pasamos con la maestra Patricia Rodríguez, por favor. Sí, gracias. Mira, yo creo que tiene que ser muy claro que el movimiento feminista, las ciencias sociales, la ciencia de la economía, y la antropología y todas las ciencias sociales, digamos, se ha avanzado muchísimo en este reconocimiento de la igualdad con las mujeres y la visibilidad
que tienen en todos los aspectos las mujeres. Y yo creo que esto lo que tiene que llevar es a imponer las demandas de las necesidades que tienen las mujeres para solucionar esta desigualdad. Y no seguir aceptando que somos como que un mercado electoral nada más, en el que se levantan demandas feministas, que realmente tú dices, no, pues sí, esto es lo que necesitamos muchas mujeres, ¿no? Sí se va a cumplir ciertas demandas desde contra la violencia, pero por la igualdad, por el cuidado de los hijos, de las personas mayores, de los adolescentes, etcétera. Y entonces tenemos que dejar de ser un mercado electoral realmente y seguir logrando que los estados, los gobiernos respondan, pero no importa lo que digan, si no se pone dinero en cada uno de los presupuestos, donde se vea claramente qué problema están resolviendo. No importa lo que digan, no importa la demanda que levanten y qué tanto establezcan que son prioritarios y que las mujeres somos muy buenas y muy honestas y muy trabajadoras y qué barbaridad, somos la octava maravilla y necesitamos cuotas de género y que se cumplan las cuotas de género, etcétera. No es eso, sino tiene que ir más allá. Tiene que haber programas que realmente logren con dinero, con creación de instituciones eficientes, que logren dar la suficiente institucionalidad en los programas de cuidado que necesitamos las mujeres para lograr desarrollarnos, para lograr esta autonomía, que es todo lo que queremos, este empoderamiento económico, esta movilidad física, este poder de decisión para lograr una autonomía. Entonces, mira, el Sistema Nacional de Cuidados, yo creo que es un avance ya que se discute y que se llame y que se tenga hasta este referente, pero no importa que exista ya este referente si no se pone suficiente dinero y estrategias e instrumentación para llevarlo adelante. No, creo que ahí debemos estar todas muy como que muy atentas a que se logre este tipo, y eso es a partir de los presupuestos públicos, desde municipales hasta federales, pasando por todos los programas que necesitamos y que den respuesta a los supercuidados que hacemos diariamente todas las mujeres. Híjole, pequeño reto el del presupuesto, ¿no? Sí. Sobre todo justo en estos años de austeridad, justo si hablamos del reconocimiento a las mujeres, ahí hay un tope complicado. Una brechota, sí. Exacto, muchas gracias, maestra Patricia. Vamos, por favor, maestra Verónica Montes de Oca, con su comentario sobre este Sistema Nacional de Cuidados. ¿Se puede, no se puede? ¿Qué opinas? Sí, mira, yo obviamente también he abogado desde hace muchos años por esta política de cuidados, ¿no? Por un Sistema Nacional de Cuidados, pero a mí me preocupan varias cosas. Primero, ahorita se habla de dos conceptos muy interesantes, corresponsabilidad, por ejemplo, ¿no? Y por desgracia es un concepto que a mí me parece un poquito tramposo, porque cuando se habla de corresponsabilidad resulta que todo cae en la familia, ¿no? Y yo aquí volvería a reafirmar lo que dice Amada, esto es un derecho, el derecho al cuidado, y ya están muchos instrumentos internacionales vinculantes que han hablado de eso desde principios de este siglo, ¿no? Sobre el derecho al cuidado. Entonces, pero al ser un derecho, es obligación del Estado poner las condiciones para que se logre ello. Y entre eso, por supuesto, está el presupuesto. Pero tenemos que desenredar muchos enredos que nos han dejado gobiernos anteriores. Y uno de ellos, por ejemplo, un enredo brutal, es la Ley, por ejemplo, General de Salud, que ha hecho que los presupuestos que llegan a los estados en materia de salud no se utilicen en la salud de los estados ni de los municipios. Entonces, fíjense muy bien
cómo tenemos que desenredar junto con a crear nuevos proyectos, desenredar muchos temas que nos han dejado, ¿no? El presupuesto está marcado por una perspectiva patriarcal brutal y un modelo de desarrollo completamente distinto. Y es, o sea, gastamos durante años en guerras, gastamos en represión, se gastó en armamento, o sea, una visión absolutamente patriarcal y una perspectiva que tenemos que cambiar radicalmente todas las personas. Entonces, claro, el presupuesto, tenemos que decirlo así, es un presupuesto patriarcal. Entonces, vamos a necesitar, evidentemente, vigilar a los estados y vigilar a los municipios. Y vamos a tener que supervisar también todo lo que se está haciendo. Nosotros estábamos muy contentas con Arturo Herrera, la verdad, porque era el primer secretario de Hacienda con una perspectiva de género, no sé si era feminista o no, pero tenía una perspectiva de género. Y él, la verdad, que estaba muy convencido también del Sistema Nacional de Cuidados. Y nosotros, por supuesto, creemos que la siguiente secretario seguramente va a tener la misma sensibilidad, pero aún así vamos a tener que articular mecanismos de supervisión, de contraloría, de auditoría, ¿no? Ahora, hay algo mucho más importante que todo el presupuesto y tiene que ver porque tenemos brechas diferentes, educativas, cognitivas, y hay una parte muy importante. Hoy todavía, en materia de cuidado y de política, por ejemplo, hacia las personas mayores, todavía estamos en transición. Queremos de alguna manera, y ahora con la COVID fue tan evidente, esta perspectiva asistencial, ¿sí? Caritativa, que tiene todavía el Estado y que tiene muchas entidades federativas, que se ve claramente en las leyes estatales. Esta reforma, el viejito, la tercera edad, el adulto mayor, no, a ver, son personas como cualquiera, son ciudadanos como cualquiera, y las personas que cuidan también son personas que cuidan, y esto es sumamente importante. Tenemos que de pronto nombrar este derecho, estos derechos que tienen las personas en sí mismos. Entonces, fíjate que hay una transición muy interesante desde una perspectiva asistencial, que cada vez se ve más reducida, a una perspectiva de derechos humanos. Y nada más por mencionar dos cosas. Ahora con la COVID fue muy evidente cómo las instituciones de cuidados a largo plazo no estaban reguladas por el Estado, no estaban protegidas. Eso se vio clarísimo en Italia, en España, en Francia. En México también pasa lo mismo, pero además hay una cuestión muy importante. Esos negocios masivos de cuidados de largo plazo, que lo que generaron fue una mortalidad, una letalidad altísima de personas mayores con COVID. ¿Pero por qué? Porque no eran modelos centrados en las personas, no eran modelos basados en una perspectiva de derechos, sino una perspectiva asistencial. Y esto también me parece muy, muy grave y tenemos que contemplarlo desde la política pública y obviamente teniendo como referente todos estos instrumentos internacionales, como el Consenso de Montevideo para Población y Desarrollo, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ahora, hay otro tercer desafío sumamente importante y tiene que ver, y ahí entramos todas las ciencias y todas las universidades estatales y nacionales, es que tenemos que crear mucha conciencia, con evidencia, mucho convencimiento, a nivel de lo importante del cuidado en el desarrollo de nuestras poblaciones y de nuestra sociedad. Pero además también pensar que es un trabajo intersectorial. Es decir, necesitamos que las comisiones estatales de derechos humanos estén realmente esas personas capacitadas y realmente lleven el discurso de los derechos humanos y no sean puestos por personas que no tienen capacitación. Tenemos que seguir pensando, por ejemplo, en la educación desde la infancia, en la educación en todos los niveles para hacer visible la necesidad y la valorización. Tenemos que hacer una revolución del cuidado y tenemos que aliarnos a la educación. Tenemos que pensar también en esas instituciones tan duras como son la cuestión de la justicia y la cuestión de la salud, donde, perdón que yo lo diga, pero hay una mirada patriarcal muy dominante. Es muy difícil cambiar esas instituciones, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entonces, la mirada del trabajo intersectorial en materia de cuidado, no solamente un sistema que no contemple lo intercultural, sino que tenemos que tener un sistema que se adapte como el modelo centrado en las personas también en el cuidado. Entonces, claro, realmente no es solamente una cuestión de presupuesto, es una cuestión que va mucho más allá y donde nosotras y nosotros y nosotres en las universidades tenemos también que trabajar en esa misma lógica. O sea, el reto es muy grande,
pero yo sé que podemos avanzar y lo vamos a lograr. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Verónica. Y por último, para cerrar esta ronda, ya la última ronda de participaciones, doctora Amada, sobre este tema, por favor, tiene 5 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, primero yo quisiera señalar, no quisiera sonar repetitiva, pero sí me parece que esto tiene que decirse, ¿no? Que al ser un derecho, pues ahí está justo lo que decía la doctora Verónica, que no dependa de las familias. Y además eso depende de que el individuo, o sea, quiere decir que el individuo, o sea, a lo mejor los individuos no tienen una familia, pensando en las personas que están en situación de calle, ya no pensando solo en los contextos rurales, o sea, hablamos del cuidado, ¿no? O sea, al ser un derecho implicaría esto, que no recaiga en las familias, ni de los ingresos, porque también, si tú quieres, que alguien te apoye en los cuidados, por ejemplo, pues tienes que pagar, ni tampoco de las redes vinculares que no siempre hay. Entonces, esto tendría que señalarse, tendría que considerarse. Y bueno, y en el caso de las instituciones, yo creo que sí, el presupuesto es el punto, pero yo comparto plenamente lo que dice la doctora Verónica. También tenemos que ser muy cuidadosas ahí, o sea, seguir cuidando no solo el presupuesto, seguir cuidando esta dimensión, en el sentido de quién está a cargo, a quiénes ponen ahí para liderar, para llevar los programas, los proyectos. Y no me refiero, o sea, sí, tienen que ser personas capacitadas, que tengan esta sensibilidad, que tengan introyectado, pero en capacitación no me refiero a la diploma, que tomó 20 cursos de género, o sea, esto no, tiene que venir de acá, de la representación, porque si no hay esto, seguimos reproduciendo y seguimos revictimizando y sigue siendo lo que se había dicho al inicio, alguna de las compañeras lo mencionó, creo que igual fue Verónica, esa dimensión asistencial. Instituciones que no sirven para nada, sino nada más para legitimar un orden. Y luego viene la revictimización, como había mencionado. Pues es que no la aprovechan, pues ahí están. No, pero tienes aquí a los funcionarios o a las funcionarias, perdón, yo sé que hay excepciones, muy honrosas excepciones, pero también aquí la experiencia me ha mostrado que quienes están a cargo no tienen, o sea, no tienen introyectado. Y para regirse justamente en estos temas trascendentales está su sentido común. No uso, o sea, y este sentido común no indica una representación que tenga que ver con esta disposición, ¿no? Con esa disposición que está en los manuales, que está en todo el discurso oficial, ¿no? Que son, cómo deben de ser, que las mujeres y los derechos, pero en la praxis, y aquí está el sentido común de quienes llevan y quienes son los que operan esta dimensión, ahí pueden estar los problemas. Uno de, ¿no? Y finalmente yo quisiera señalar, sí, la importancia en este sentido de hacerlo un asunto público, como ya he mencionado, de incorporarlo ciertamente a las políticas públicas, de revalorizarlo, como lo había señalado Edith, porque los cuidados no son remunerados, pero están brindando bienestar, como habíamos mencionado, y en eso se parece al trabajo doméstico, invisibilizado, no remunerados. Pero también yo creo que se tienen que replantear en este sentido, que no siga asociado a las mujeres y a las familias, y aquí las instituciones juegan un papel fundamental, y mencionar también en este sentido de las instituciones, que quien no cuida no puede valorar los trabajos de cuidado. Entonces, no pongan a un burócrata que no tiene idea de lo que implica, o a una burócrata, da igual el cuerpo de mujer, no indica nada, si no tiene esta noción. Quien no cuida no puede revalorar los trabajos de cuidado. Y con esto quisiera pues cerrar mi participación. Perfecto, doctora Amada. Muchísimas gracias a usted y a todas. Fue una gran ronda que nos deja como varios puntos ya sobre la mesa para la discusión que tiene que seguir. Yo estoy convencida de que este debe ser el inicio. Y pues pasamos a la ronda de preguntas, porque nos llegaron algunas. La primera es de Erika Elizalde, que ella les pregunta, ¿cómo abonar a esa colaboración integral de todos en los cuidados si hasta en la Constitución de la Ciudad de México se enfoca a que los cuidados deben recaer en la familia?
cómo incluir a la sociedad de manera real y efectiva. Y justo esta pregunta también se une con las otras que nos llegaron, no pusieron el nombre de quién las hace, pero nos preguntan, ¿cómo enseñarles a las niñas y niños que el cuidado familiar no debe recaer en una cuestión de género? Y otra, que es qué estrategias o rutinas se pueden aplicar para empezar a trabajar en esto. Y no sé, tenemos unos 15 minutos para estas preguntas, ¿les parece? 2 minutos, una participación de 2 minutos cada una para que puedan dar sus opiniones al respecto. Son sobre el mismo tema, o sea, cómo empezar a romper todo este asunto del deber ser del trabajo de cuidados. Si quiere, maestra Edith Ortiz, adelante, 2 minutos, por favor. Claro, bien, pues igual puede ser también repetitivo, pero yo a lo que me refería con esta parte de la corresponsabilidad era justo eso, ¿no? O sea, sí sé que realmente no quiero regresar a la familia o a lo individual, quien se haga cargo, ¿no? Pero sí, empezando justo por estas preguntas, como dices, cómo enseñar a los niños, cómo cambiar, qué estrategias, pues desde ahí es en la familia, o sea, a lo que yo le decía era que en la familia se tienen que cambiar este tipo de prácticas, este tipo de roles que se les dan, ¿no? O sea, en un principio tiene que ser entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, y después vamos a ver entre todos los integrantes o los integrantes de la familia. Y también muy importante lo que dice la doctora Amada, ¿no? O sea, también apostemos que hay personas que viven solas, ¿no? O sea, que no están en esta parte de familias con más integrantes, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta todo este tipo de contexto que puede haber, pero sí tiene que haber un cambio, una sensibilización, un cambio desde el enseñar y romper con roles y estereotipos. Debe también haber campañas, ¿no? O sea, también digo, desde el Estado también tiene que haber campañas en todas las instituciones educativas de salud, donde se rompan este tipo de estereotipos, ¿no? Entonces, sí, la segregación ocupacional también tiene que ver mucho con esta parte de los cuidados, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? ¿En qué participan? Entonces, me parece que sí tiene que haber un cambio individual en nuestro, ahora sí que, entorno y claramente ya después hacer el paso de otras instancias del Estado, instituciones privadas, organizaciones, empezar a ver estos cambios. Pero sí, dentro del hogar, para empezar, sí tiene que haber un cambio, ¿no? Sí tiene que haber una repartición de las tareas y de cuidados que tenga que ser igualitaria entre hombres y mujeres. Gracias. Claro, muchísimas gracias, muchas gracias. Doctora Patricia, adelante, por favor, 2 minutos. Sí, yo creo que tiene que existir a partir de los planes también de educación, que sea federal, desde los planes federales de educación, pero reconociendo todas las enormes diferencias y visibilizando el trabajo de los cuidados. Yo creo que ahí es el centro donde deberíamos de estar haciendo esta demanda, que se visibilicen el trabajo de cuidado de las mujeres, que se integren en todos los ámbitos educativos. Ya estamos viendo que las universidades, a fuerza de los movimientos, se han logrado comisiones, se han logrado distintos avances. Bueno, pues hagámoslo, pero a nivel del Estado, a nivel del gobierno, de los distintos niveles de gobierno, y esto también implica presupuesto. Creo que no debemos de dejar de ver que por muy buenos planes y programas que se tienen, hasta por buenas personas que tengan esta visión, realmente necesitamos una fuerza. Esta fuerza es institucional y esta fuerza también es de dinero, de ver y instrumentar. Es una pena que nuestro presidente haya dicho que las mujeres tenemos mejores condiciones y que las mujeres somos más buena onda, ¿verdad? Para estar cuidando que los hombres. Yo creo que desde ahí no debe de existir este tipo de cosas, sino un reconocimiento al trabajo de cuidado de las mujeres, y para eso creo que podemos hacerlo poco a poco a través de la educación.
Perfecto, perfecto. Y sí, ¿cómo olvidar la declaración? Vámonos con la doctora Verónica Montes de Oca, por favor, doctora. Y creo que también en parte tenemos que hacer visibles a los hombres que cuidan, a esos hombres también que se han dedicado de alguna manera al cuidado, para también sacar de esa lógica en la que evidentemente la evidencia nos muestra que hay otros modelos, que hay otros patrones de masculinidad y hay otras formas que han roto con esta lógica patriarcal. Yo creo que también por ahí es muy importante. Y quería yo nada más leerle a la persona que había escrito hace un momento, y no, fíjense, la Constitución de la Ciudad de México es una constitución que podrá adolecer de alguna cosa, pero no al menos en materia de cuidados, porque en la Ciudad de México se está buscando desde antes, incluso mucho antes de la pandemia, hacer un sistema público de cuidados. Y hay una parte que dice, toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez, y a quienes de manera no remunerada están a cargo de su cuidado. Es decir, puede ser que tenga errores, obviamente, es nuestra primera constitución, por favor, pero esto no sucede, por desgracia, en ninguna otra entidad de la República. Entonces, esto sí es muy importante. El análisis que hemos hecho de las otras constituciones, desgraciadamente, sí posicionan a la familia como una responsable y no al Estado, pero no es en el caso de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que tenemos que leer muchísimo todo lo que ha habido desde hace 20 años, sobre todo en el Plan Internacional de Madrid sobre Envejecimiento, donde se está hablando del envejecimiento de las poblaciones y de las necesidades que hay de cuidado. Y también, obviamente, hay otros instrumentos hasta llegar, pues, a lo que conocemos aquí en la Ciudad de México con esta Constitución, pero cada persona tendría que revisar también cómo está la Constitución de su estado, porque creo que desde ahí también tenemos que hacer una transición legislativa y realmente posicionar mucho más la temática del cuidado y los derechos humanos. Perfecto, doctora, gracias también por esa aclaración para quienes nos están viendo. Y por último, vámonos con la doctora Amada Rubio, por favor, doctora, adelante. Sí, rápidamente, yo creo que la dimensión de los cuidados es un problema complejo. ¿Y qué esto qué quiere decir? Que requiere igual de soluciones complejas. Y la solución, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no solo es un asunto de las familias. Esto es un asunto multiactor, donde el Estado tiene una responsabilidad mayúscula, iniciando por esto, ¿no? Y además, yo creo que en el caso, volviendo al punto que era mi intervención con las mujeres rurales, para las mujeres rurales, para ellas, con las que hemos trabajado, sigue siendo fundamental la reproducción del día a día. Sigue siendo fundamental satisfacer las necesidades básicas de supervivencia. Entonces, los cuidados pasan por otra dimensión. Si vamos y preguntamos, si trabajamos, esto lo ha mostrado la etnografía y es el poder del método etnográfico, pues los cuidados no son un problema urgente. Hay otras problemáticas, el día a día, el comer. Y esto por eso yo aquí le apuesto a esta solución compleja que dé cuenta de las distintas problemáticas, porque cuidado es una dimensión de las distintas problemáticas que tienen los grupos culturales, que tienen los grupos sociales, y que no es un asunto exclusivamente de las familias. Esto es un asunto principalmente que tiene que ver con el Estado, tiene la tarea mayúscula, como ya he mencionado, y aquí nosotras, yo sí también suscribo que es una pena lo que señaló el licenciado, el presidente, y nosotras tenemos otros datos, y esto sigue siendo así. Tenemos otros datos que muestran que la familia no es como él piensa que. Tenemos otros datos, y aquí están todas las investigaciones que hemos producido a lo largo del tiempo que así lo sustentan. Esto es una responsabilidad que le compete prioritariamente al Estado.
Perfecto, pues muchísimas gracias y gracias por todos sus comentarios. Sin duda, justo hablando de esta declaración de que las mujeres cuidan mejor, que haya llegado desde Palacio Nacional, pues nos muestra el pensamiento que justo con todo el conocimiento que nos han compartido, pues es justo todo este estereotipo que tenemos que derribar, ¿no? El que las mujeres cuidan mejor, que es la responsabilidad de las mujeres. Yo me quedo con muchos temas que creo que quienes también nos estén escuchando, nos quedamos para seguir trabajando y divulgando desde nuestras áreas, estar hablando de cómo son 43 horas a la semana lo que representa este trabajo doméstico, de lo del sistema de cuidados, de cómo la pandemia también llegó a instaurar todo un nuevo sistema y cómo llegó también a darnos más trabajo de cuidados. Hablamos sobre la informalidad, cómo las mujeres por las responsabilidades dentro del hogar pueden estar encerradas en el sistema informal, las tareas, las responsabilidades que hay también dentro de casa para ir derribando todo lo que ya hablamos, que son estos estereotipos y esta carga de trabajo. Muchísimas gracias a las 4 por sus opiniones, por darnos todo este conocimiento de su trabajo de campo, de su trabajo de investigación. Es importantísimo que justo desde la UNAM se le esté dando ya la importancia a estas investigaciones. De verdad fue un honor, aprendí demasiado y creo que también hablo por todos los que nos estuvieron escuchando. De verdad, qué honor haber escuchado todo lo que nos compartieron, y así terminamos con esta mesa de cuidar. Es un súper trabajo de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades de la UNAM. Muchísimas gracias de verdad y un gran gusto.